Muy bien, gracias al Señor, damos por este tiempo. Vamos a entrar a nuestro estudio bíblico de media semana. Está apagado. Bien, quiero pedirle por favor que tome su Biblia. Pedirle que tome su Biblia por favor y busque en la carta de Santiago. Santiago, vaya a Santiago. Le va a costar un poquito porque está hasta allá al final del Nuevo Testamento. Así que va a tener un chancecito ahí para que busque Santiago. Lo vamos a hacer en el capítulo 1 para que no le cueste. Estaba pensando si lo hacíamos de todo el libro, pero pues no vamos a terminar, así que vamos a hacer solo el capítulo 1 y unos cuantos versículos. Santiago, si encuentra Hebreos, que es más grande, un libro más grande, está inmediatamente. Así que le va a quedar cerca. ¿Qué es lo que queremos aprender en este estudio de media semana? Mi hermano, sé que hemos hablado de la fe, ¿verdad? Hemos hablado de la fe antes. Hemos hablado mucho de la fe. Pero la fe es una característica que no debe fallar o no debe faltar en los hijos de Dios. Así que hemos titulado el estudio de esta noche, Fe en tiempos difíciles. Fe en tiempos difíciles. ¿Qué es lo que necesitamos en tiempos difíciles cuando no tenemos el control nosotros? Es fe. Porque si no hay control, si usted no tiene control, hermano, tiene que dejarlo en las manos de Dios. Así que dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8, vamos a leer en esta noche. Dice, hermanos míos, familia de Dios, hijos en la fe, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sigue. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oiga, qué advertencia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Puede sentarse, hermano. Ya habíamos orado por la palabra del Señor. Mire, qué difícil es la prueba, pero qué difícil es vivir sin tener fe. Hermano, ¿qué es la fe? Usted sabe qué es la fe, ¿verdad? Bíblicamente sabemos que Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, las dos cosas no se ven. La certeza es que es una seguridad. ¿Una seguridad de qué? No de algo que tiene ahí. Es una confianza en algo que usted cree que va a llegar o que lo va a ver, que lo va a recibir. Es la certeza de lo que se espera y la convicción, el estar convencido de eso que usted está pidiendo, clamando, esperando o esperando por y que todavía no llega. Eso bíblicamente entendemos nosotros por fe, pero en su práctica, ¿cómo vive usted la fe? ¿Cómo estamos viviendo nosotros la fe? ¿Cómo vivimos la fe? Ya ve que nos llamamos que somos miembros de la misma congregación, hermanos en la fe en Jesucristo. Pero esa palabrita, en la práctica, cada uno de nosotros la vive en diferentes maneras. No debería ser así, pero basamos nuestra fe muchas veces en nuestras propias experiencias. Y allí puede haber un error. Cuando usted basa su fe en sus propias experiencias, hay mucha gente en la iglesia que su fe la basa en sus experiencias y no en la palabra de Dios. Eso es un problema. Porque sus experiencias hoy son buenas y mañana pueden ser malas. La palabra del Señor no cambia. Así que no deberíamos basar nuestra fe en nuestras propias experiencias. Ahí caben
a veces nuestros sueños, ahí caben, por ejemplo, nuestros pensamientos, y tenemos que tener sumo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias pueden jugarnos una mala pasada. Cuando hablamos de fe en tiempos tiempos difíciles, fe en tiempos difíciles, mire, el apóstol acá está escribiendo a una iglesia, en primer lugar, que está en dispersión. Usted tiene que ir al versículo primero y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué significa? Que están fuera de su territorio. Miren, no hay nada peor que estar fuera de su territorio. Algunos de nosotros ya nos acostumbramos a estar aquí, pero añoramos muchas veces las cosas que vivíamos allá. Libertades, ciertas comodidades, no comparadas con las de acá quizá. Pero hermano, yo recuerdo, allá me alcanzaba el día a mí para hacer muchas cosas. Aquí no. Allá podía ir rápido donde yo quería, aquí no. Entonces ahí vamos extrañando algunas cosas. Ellos estaban precisamente así. Y a esos hermanos en la fe que estaban en la dispersión, y no crea que estaban dispersos únicamente porque ellos querían. Mire, muchos de nosotros, sé que alguno que otro a lo mejor fue disperso, se movió de donde originalmente éramos por problemas con la delincuencia, así, muy poquitos. Y ahí la mayoría nos movimos porque queríamos, ¿no? Pero estos hermanos a los que se les está hablando, animando a que tengan fe en tiempos difíciles, ellos estaban viviendo los tiempos difíciles en ese momento que se escribe. Aparte de eso, ellos estaban siendo perseguidos de una manera que usted y yo no podemos comprender. Una persecución real. Hermano, muchos... Hablaba ahorita, apenas antes de empezar, la hermana me estaba diciendo: pastor, me están pidiendo que si podemos orar por un pastor en Nicaragua. Las cosas están difíciles con la iglesia evangélica. Incluso yo había escuchado que habían metido presos hasta algunos sacerdotes católicos. Pero parece que acaban de asesinar a un pastor también allá. Y no solo allá, hay muchos otros lugares donde están pasando cosas como esta. Ellos están entregando su vida literalmente por el evangelio. Ellos están siendo perseguidos por una causa que el que la persigue no la entiende. Pero el que está siendo perseguido debe entenderla. En este caso, el creyente debe entender por qué está siendo perseguido. ¿Por qué cree que están siendo perseguidos ellos? Por su fe. Porque predican el nombre de Jesucristo. Y no están predicando fábulas, no están predicando otras cosas, sino que están predicando el nombre de Jesucristo. Lo que nosotros, usted y yo, necesitamos, hermanos, es comprender que Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe. Y quizás usted lo entiende, quizás lo hemos hablado una y otra vez. Pero Dios usa cada una de las pruebas para fortalecer nuestra fe. ¿Sabe usted que cuando lo ataca un virus, por ejemplo, cuando vino ese problema cuando vino la pandemia, se dijo: si usted le pegó la enfermedad esta y salió bien de ella, no se preocupe, porque su cuerpo, ¿qué hizo? Generó defensas contra esa enfermedad. Así que cuando le vuelva a dar, ya su cuerpo identifica el virus. Porque su cuerpo se prepara para defender. Las pruebas nos sirven exactamente para eso. Igual, nos van fortaleciendo, pero no se fortalece nuestra carne para una prueba. Se tiene que fortalecer nuestro espíritu. Entonces, debemos aprender también a perseverar con paciencia, porque es lo que el apóstol está diciendo a los que están siendo perseguidos, y pedir sabiduría al Señor. Fíjense que nosotros leemos únicamente el versículo donde dice que si alguno tiene falta de sabiduría, el 5, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y le será dada. Si usted mira un hermano que anda ahí medio, dice: no, yo no sé cómo predicar, no, yo no sé cómo leer un versículo bíblico, no, yo no sé cómo tener un devocional. Dice: mire, Santiago dice de que pida sabiduría y pídala a Dios. ¿Sabe el contexto de esta sabiduría? ¿En qué está? En las pruebas.
Lea los versículos desde el 2, donde estábamos nosotros revisando. Porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Oiga, diversas. Después de una le va a venir otra y después de esa otra va a venir otra. Las pruebas en el Señor son diversas. Dice el 3, sabiendo. ¿Usted sabe esto? Espero que hoy lo aprenda. Sabiendo que la prueba de su fe, ¿qué debe producir? ¿Qué va a producir inevitablemente? Paciencia. Paciencia. Pero esa paciencia debe ser completada. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra. Ok, si es paciencia, no tiene que ser como la que usted tiene cuando va al médico, que lo tienen esperando por 1 hora, 2 horas, o cuando va al hospital. Me acuerdo una vez que fuimos al hospital, un hospital aquí local, que no tenía mucho tiempo con mi esposa, y empezamos a ver que la gente estaba saliendo. Y ya teníamos como que 3 horas quizás ahí esperando en la emergencia, un hospital nuevo. Y le preguntó a una persona y me dice, mire, yo estoy aquí, y me dijo X horas, y le calculamos 10, 12 horas había estado esperando. Y dijimos, ella me dijo, vámonos. La paciencia dice que tiene que ser completada. No se rinda antes de tiempo. No se dé por vencido antes de tiempo. Porque el Señor va a tener un propósito en esa prueba. Si es del Señor, porque a veces también nosotros somos tentados de nuestra carne, dice la palabra. No debemos confundir la tentación con la prueba de Dios. Ahora quise hacer varias preguntas en este estudio para que usted vaya pensando un poquito. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que sintió la última vez que pasó por una prueba difícil? Piense, ¿cuál fue su prueba difícil? ¿Qué fue? ¿Cómo se sintió, no? Mire, hay cosas que nos suceden a nosotros que nos generan incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Dicen las noticias que van a venir y van a hacer esto, esto y esto. ¿Y qué pasa en nosotros? Nos llenamos de ansiedad. Es inevitable que lo hagamos. ¿Cómo se siente? Hay cosas por las que yo no quisiera pasar. De verdad, hay eventos por los que yo no quisiera pasar, pero a la vez reflexiono y digo, en algún momento voy a tener que hacerlo. Así reflexionaba con mi esposa. Le digo, fíjate que yo me pongo muy ansioso cuando oigo de que a alguien le fue mal y que murió y esto y lo otro. Digo, imagínate cuando sea un pariente mío que esté cercano, por no decir que fuera yo. ¿Cómo voy a reaccionar? Le digo, pero tengo que acostumbrarme a eso porque es la realidad de todo, ¿sí o no? ¿O usted siente que nunca le va a pasar nada? Dios no nos manda a nosotros pruebas, ya lo aprendimos en otro estudio, que nosotros no podamos resistir. ¿Verdad? Porque dice que con la prueba nos va a dar la salida a ella. Y si la salida a esa prueba es yendo a su presencia, esa es la salida, hermano. Esa es la salida. Pero ¿qué fue lo que usted sintió? ¿Qué ha sentido? ¿Qué fue lo último que sintió estando en medio de una prueba? La incertidumbre de que ¿qué era? No sé, ¿era gozo? Nadie se siente mal por tener gozo. Pero ¿qué tal cuando hay miedo? ¿Qué tal cuando hay una queja? ¿Qué tal cuando hay desconfianza? Eso no es divertido. Cuando hay dolor, eso no es divertido. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? Mire, Santiago no escribe a creyentes que están, como le dije el domingo pasado, que es necesario que nosotros dejemos la comodidad en la que estamos. Porque la mies, dijo el Señor, es mucha. Y los obreros, yo le dije, los obreros están cómodos, estamos cómodos. La Biblia dice, son pocos. Pero Santiago no escribe a creyentes cómodos. ¿A qué tipo de creyentes escribió? A creyentes que están en persecución, que están en la dispersión. ¿Por qué estaban en la dispersión? Yo le dije, muchos de nosotros estamos aquí porque quisimos. Ellos estaban en la dispersión porque no tuvieron otra opción por el nombre de su Señor. Estaban dispersos y con necesidades reales. Desde el inicio, Él rompe nuestra lógica humana. ¿Cuál es nuestra forma de pensar? La lógica.
Él no dice, eviten las pruebas. No les dice, eviten las pruebas. Algo que nosotros podemos hacer. Usted sabe que, ¿cuántos de aquí tienen en sus carros tinte en las ventanas de enfrente, las de adelante? O en el parabrisas, vámonos más extremo, en el parabrisas. Nadie, ¿verdad? Porque sabemos que eso es ilegal. Tinte, dije tinta, perdón, tinte. O sea, que lo tienen tinteado, ¿va? Lo tienen polarizado. Polarizado, ya. Es que se me estaba cruzando el inglés, hermano, el window tint. Entonces, por eso le dije tinteado. Polarizado. Yo he visto carros aquí en la carretera que están todos oscuros y no son de policía. Digo, este señor, ¿qué andará haciendo ahí para que ande tan oscuro adentro usted? ¿Qué andará escondiendo? Pero usted, si usted está haciendo eso, usted sabe que en algún momento el policía lo puede parar y va a ser culpa de quién? De usted, porque no es legal. Eso, el polarizar todo el vehículo, no va a ser culpa del policía. Va a ser consecuencia de su decisión. Hermanos, el apóstol no les dice, eviten las pruebas. Cosas como esas, nosotros no podríamos decir, estoy pasando por una prueba terrible. ¿Por qué? Porque me quitaron el carro, porque no lo había matriculado, porque no había pagado la matrícula y ya tenía 2 años y es una prueba terrible. ¿Pero y qué pasó? No, es que siempre lo fui dejando ahí, y el papel se me fue empapelando, valga la redundancia. Eso no es una prueba. Eso es una prueba del Señor. Eso es una consecuencia. ¿De qué? De su dejadez. No podemos culpar al Señor de las cosas que nos están sucediendo si nosotros no estamos actuando. Sí necesito el ventilador. Oye, la hermana. La visualicé. Entonces, desde el inicio, Él rompe nuestra lógica, le dice, nuestra lógica humana, no dice eviten las pruebas, sino tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando se encuentren en diversas pruebas. Tienen que tenerlo por sumo gozo. Las pruebas de su fe. No está hablando de los problemas que ustedes están acarreando. No les dice los problemas que ustedes están acarreando por cómo se portan, por su carácter, por su temperamento. No. Las pruebas de su fe. Solamente tiene que seguir leyendo para darse cuenta que está hablando de eso. El gozo no nace de la prueba. No nace de la prueba. Nadie se goza de los problemas. El gozo nace de saber lo que Dios produce a través de esa prueba. Lo que Dios quiere producir en usted a través de esa prueba. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios a través de las pruebas en su vida? ¿Se ha puesto a pensar? Señor, ¿por qué esta persecución? Señor, ¿por qué este problema en mi matrimonio? Señor, ¿por qué este problema? Muy bien. ¿Por qué este problema con mis finanzas? Señor, ¿por qué este problema de miedo? Señor, ¿por qué este problema de ansiedad en mi vida? ¿Por qué me siento así? Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios quizás no le va a dar la respuesta inmediatamente. Pero siéntase dichoso que el Señor lo está pasando por un filtro, probando su fe. Y lo que quiere es que usted reciba esa prueba con sumo gozo. Con sumo gozo, con gozo grande, no con medio, no con temor. Déjelo, hermano, déjelo que pase, déjelo que llegue. El hermano pensó que él le estaba diciendo. Deje que llegue, hermano, deje que pase la prueba. Mire, hay un refrán que dice, no hay mal que dure ni cuerpo. Ahí está. Se va a morir. Ahí se va a terminar. En la fe no es así. En la fe no es así. Mire, la prueba revela y fortalece su fe.
La prueba, ¿qué hace? Revela y fortalece su fe y mi fe. ¿Cómo vamos a vivir esta prueba? ¿Cómo vamos a vivir el problema? Recuerden, el contexto del que estamos hablando es persecución. No, hermano, no se vayan. Oh, apáguenlo. ¿Por qué lo volvió a encender? Apáguenlo. Si de todo el mundo me llega aquí. Sí, apáguenlo, hermano. No. Si ustedes tienen frío, yo le digo, Juan, a mí me da calor aquí porque tengo la luz en la cara y porque se me ocurrió otra vez esta camisa. Y luego porque estoy hablando. Y por último porque tengo nervios. Entonces, mire, la prueba revela y fortalece nuestra fe. Váyase a unos 15 años atrás. Las cámaras, yo le he hablado ya de eso, de esas cámaras fotográficas que tenían los rollos, ¿no? Cuando se terminaba, solito se rebobinaba todo lo que había tomado y usted no podía ver lo que estaba hasta que lo llevaba y tenía que ir a veces hasta a la ciudad. Teníamos que movernos del pueblo a la ciudad para que nos revelaran esa cosa. Y usted quería saber si las fotos habían salido bien. Y de repente salían unas con una mancha, ¿se acuerda? Amarilla, blanca, arruinada la foto. Hasta entonces se revelaba lo que había ahí adentro. Mientras el rollito estaba cerrado, usted no sabía cómo había salido todo. Hermano, la prueba lo que hace es que no solamente revela, sino que también fortalece nuestra fe. Yo sé que nadie quisiera pasar por prueba. Yo no quisiera, hermano. Créanmelo, yo no. Cuando me siento angustiado, afligido por problemas, por trabajo, por lo que sea, digo, ay, no quisiera sentir eso. Pero digo, aquí estamos, hay que vivirlo, hay que enfrentarlo y hay que seguir adelante. En este mundo, dijo el Señor Jesucristo, vamos a tener, querramos o no, aflicción. ¿Quién de aquí no se aflige por algo? ¿Quién no? Vea lo que dice en el versículo dice, hermanos míos, dice el versículo 2. Hermanos míos, mire qué bonito les habla. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en medio de una prueba necesita palabras bonitas. Necesita palabras de consuelo. No necesita que alguien le diga, ay, ya ve, hermano, ya ve, está bien fregado. Yo creo que no es mala palabra esa, ¿verdad? O sea, está bien amolado por su cabezota. Por necio. ¿Se acuerda que yo le di? No, dice, hermanos míos. Si le tiene que recordar la necesidad, diga, hermano, está bien fregado, ¿verdad? Sí. Es su cabeza, pero vamos a salir adelante. Le dice lo mismo, pero se lo dice en otro tono. Y a lo mejor se lo pueden aceptar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, dice aquí, diversas pruebas. Mire, diversas pruebas. Quedémonos en esa palabra, diversas pruebas. Esas dos palabras. ¿Qué son? Sencillo, diferentes tipos de penas, aflicciones, dificultades, conflictos, diversas. Luego dice, él habla de la prueba de nuestra fe. Cuando hay en diversas pruebas, versículo 3, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe produce paciencia. Pero hermano, ¿cuál es la gana del Señor de probarnos la fe? Si los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ellos le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Ahora Santiago le está diciendo a los creyentes que tengan paciencia, que tengan cuidado, que deben saber que la prueba de su fe va a producir paciencia. Él da por sentado que si andan huyendo, si están en dispersiones, porque tienen fe y están siendo perseguidos por esa fe. Hermano, nosotros, le decía yo a la hermana, esto nos va a llegar en algún momento, nos va a alcanzar a todos, la persecución. Y ahí se va a saber realmente si hemos jugado a ser creyentes. Las Biblias están prohibidas en este país, allá en Nicaragua ahorita. Prohibidas. Aquí no.
Pero ya nosotros estamos, muchos, estamos viviendo como si estuvieran prohibidas porque no las sacamos de la casa. Cuando nos la prohíban, entonces vamos a decir, Señor, cuánto amo tu palabra. Ahora sí nos va a decir el Señor. Ahorita no. Ahorita no sufrimos. Le decía yo a la hermana, mire, tenemos que preparar a nuestros hijos. Y óigame usted que tiene hijos. Tiene que prepararlos. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor le digo a ella, posiblemente a nosotros como padres nos alcance esta persecución. Posiblemente nos alcance esta persecución contra la palabra de Dios, contra la fe de Jesucristo. Pero lo más seguro es que quienes van a ser más afectados son nuestros hijos. Leía la historia de un pastor que le pregunta a su hijo ya adolescente, ¿qué crees de la fe? Y su hijo no le pudo contestar, pastor, usted. Mira, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Y sabe qué le contestó el muchacho? No, pues a mí me han dicho, tú nos has dicho que murió por los pecados. Dice que el pastor se iba a desmayar, de que pensaba que su hijo estaba preparado, que su hijo entendía la fe, que su hijo era un auténtico creyente, pero no lo era. Le enseñaron desde pequeño a ir a la iglesia, a hacer el cántico de la escuela dominical, pero nunca le enseñaron a confiar en Dios. Hermano, tenemos que cuidar nuestra fe. Había un predicador que decía, está en nosotros el no perder nunca nuestra fe. Y la primera vez que yo oí esas palabras de ese predicador dije, yo creo que estoy equivocado. Porque ¿cómo es que está en nosotros el no perder nunca nuestra fe? ¿Cómo es que está en mí el no perder la fe? Pero si nosotros no cultivamos una relación con el Señor, si nosotros no tenemos una relación de oración, de lectura de la palabra, de atender al mensaje de la palabra de Dios, hermano, nuestra fe se va a ir diluyendo poquito. Hablaba esta semana con una persona que dice que ha trabajado mucho para la obra del Señor, pero haciendo. Y está lejos del Señor. Y me habla que tiene sueños, y que tiene revelaciones, que se siente a gusto, pero está lejos del Señor. Que participó, que vivió y todo eso. Y yo le estuve animando, incluso oré por él, con él y eso. Usted lo oye, hermano, habla bien, pero está lejos del Señor. Y yo digo, nosotros tenemos que tener cuidado de eso también, porque podríamos conocer la Biblia solamente de memoria, pero no de corazón. La fe no es recitar, la fe es enfrentar, confiando en el Señor. Sí, Señor, yo no vengo. Yo le dije la semana pasada, Dios no llama, decía Spurgeon, Dios no llama a hombres y mujeres capacitadas para el servicio. Él capacita a los que llama. Porque a veces le tenemos miedo al llamado, a ir y predicar la palabra, a dar un tratadito, a evangelizar a una persona, a dar un discipulado, porque decimos, yo no estoy preparado. No, Señor, si usted se pone las manos de su Creador, Él va a saber dónde lo va a poner. Usted es una pieza fundamental en la obra del Señor. Yo le dije antes en otro sermón, el Señor nos ha llamado a hacer equipo con Él. Él lo va a poner a usted donde lo necesite. Créamelo que va a encajar más bien. ¿Ha visto esos muros de piedra que se hacen cuando se ponen diferentes tipos de rocas para hacer diseño? Afuera está el diseño de la iglesia, así enfrente. Y yo digo, qué paciencia los que están poniendo esas piedras. Bueno, hay unos que ya vienen no se lo engañen, a mí sí me engañaron una vez. Ya viene la hoja y la pegan y se mira como que viene, eso ya viene de fábrica. Pero hay otros que van poniendo piedra, mire, y le van hallando y tienen que irle encajando la piedra para que vaya quedando rellenado todo. Usted así es una pieza que va a encajar. Pero, hermano, su fe es importante porque su fe es sinónimo de una relación con su Señor. Problemas, sí, muchísimos. Él habla de la prueba de nuestra fe. ¿Qué se está probando?
¿Qué es lo que el apóstol Santiago le está diciendo a la iglesia, a los hermanos que está siendo probado? La fe. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Para qué se prueba la fe? ¿Por qué cree que Dios quiere probar nuestra fe? ¿No acaso lo conoce todo? Sí, lo conoce todo. ¿Sabe quiénes no conocemos todo, ni aún nuestro corazón? Nosotros. Él prueba nuestra fe, no porque Él necesite probar nuestra fe, sino porque nosotros necesitamos saber dónde estamos. Así que por eso siento que todos en alguna u otra manera vamos a tener pruebas de nuestra fe. Ya le dije, no las consecuencias de nuestros errores. Eso es punto y aparte. Eso definitivamente lo vamos a vivir. Pero por decir que yo creo en Jesucristo, hermano, la fe no crece en comodidad, sino en dependencia de Dios. En la comodidad no crece la fe. Miren, en la comodidad debemos de aprender que lo único que nos crece, ¿qué es lo que nos crece cuando estamos muy, muy cómodos? Exacto, el melón, la panza. Nos crece la talla. Nos crecen los problemas de salud al estar todo el tiempo ahí sentados. La fe no crece cuando nosotros estamos en comodidad, sino cuando estamos en dependencia de Dios. Pero entre más dependemos de Dios, entre más usted camina junto al Señor, inevitablemente dice la palabra que más le está dando la espalda al mundo. No erréis, lo dice también él. La amistad del mundo es enemistad en contra de Dios. No podemos abrazar al mundo y pretender que estamos amando a Dios. No se puede. Piensa en un examen. Creo que si nosotros estudiamos, a mí me gustaba, de alguna manera me gustaban las clases, pero no me gustaban los exámenes. ¿Pero para qué servían los exámenes? Para evaluar si a las clases fuimos únicamente a turistear. Si solo fuimos a pasear. Reunían un mes y venían los trimestrales a los cuales les tenía pánico. Porque era, si no me acordaba en un mes de las cosas, mire, me iba a acordar. Y ahora en los finales, usted que era de todo el año se suponía. Pero piense en el examen. Un estudiante no demuestra qué aprendió cuando escucha la clase. No es cuando escucha la clase. Sino cuando tiene que rendir un examen. En un día yo me acuerdo que habían clases que me llamaban la atención y me recordaba de conceptos. Pero déjeme una semana, 2 semanas, un mes y ya no me acuerdo. Así también la fe se demuestra cuando llega la prueba. Hasta que llega la prueba. Pero mientras estamos recogiendo fe, mientras usted ora, mientras usted se acerca al Señor, mientras usted sirve al Señor, mientras usted trabaja para el Señor, usted está coleccionando o está colectando, está acumulando fe para el día de la prueba. Pero si nunca hace eso, la vamos a pasar muy mal. 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, desde el 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, eso ya lo leímos antes, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. También él usa estas palabras, diversas pruebas. Para que sometida, el apóstol Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire con lo que la compara, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También escribe Job, empezando sus problemas, capítulo 1, versículo 20 y 22, o al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se peloneó, así. No así, más. ¿Sí me entendiste, va? Completamente se peloneó. Y se postró en tierra y adoró. Escuche lo que hizo. Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En su prueba, él no atribuyó a Dios despropósito. Es decir, lo hizo y Dios se paseó conmigo y hasta ahorita yo no sé, yo nunca dijo él, yo no he hecho nada. Al principio estaba un poquito así de gozo. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones, pruebas de nuestro tiempo presente, no son comparables con la gloria que viene, la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Escuche. Tengo por cierto que las pruebas que estamos teniendo en este momento no se comparan con la gloria que viene. Después de tu prueba, debes estar seguro que el Señor, mire, con esto quiero ilustrarle esa frase. Algunos dicen que la fe es como unas gradas en las que a veces vamos dando un paso a la vez, subiendo un escalón a la vez. Y luego de repente, pues o nos quedamos estancados o incluso podemos hasta retroceder. Él dice, yo tengo por cierto que las aflicciones, los problemas, lo que hacen, los problemas de nuestro tiempo, del tiempo presente, no son comparables, no se comparan con la gloria que se va a manifestar. Mire, él dice al final que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando pasemos esa prueba. Cuando nosotros podamos decir, Señor, te doy las gracias porque aún en medio de esta tormenta tú estuviste conmigo. ¿Qué tipo de prueba ha sido la más difícil para su fe? Cuando hemos tenido situaciones que tienen que ver con nuestros hijos, yo creo que son de las más difíciles que podemos experimentar con un pariente, con un negocio, con el trabajo. De las más difíciles que podemos enfrentar. Pero hermano, le digo una cosa, no vea la prueba solo como un problema. Es que las pruebas no tienen que verse como problema. Debemos de verlas como una oportunidad para, como le dije, ascender, para crecer, para ir al siguiente peldaño. Subir el siguiente escalón. Pero levante la mano, ¿quiénes de aquí quieren ser probados? Ay, pero queremos crecer. Les digo una cosa, la prueba el Señor no la va a mandar cuando usted quiera. La va a mandar cuando Él sepa que usted está preparado para eso. Si es una tentación, eso es otro problema. ¿Quién nos tienta? La Biblia dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, pero también a Satanás se le conoce como el tentador. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, dice que vino el tentador. ¿Por qué? Porque ¿a qué venía? A decirle, si eres hijo de Dios, ¿qué le estaba tentando? Hermano, la fe probada es una fe confirmada. Si prueban nuestra fe, si el Señor pone a prueba nuestra fe y pasamos esa prueba, porque Él está con nosotros y su propósito es purirnos, nuestra fe es confirmada. Ahora, el apóstol habla, yo espero que no haya perdido todavía Santiago, pero el apóstol habla de paciencia. La paciencia produce madurez espiritual. ¿Qué entendemos por madurez espiritual? Mire, debemos de estar claros que la madurez espiritual no es, como le dije antes, el que más Biblia sabe. Eso no necesariamente es madurez espiritual. Eso es conocimiento. La madurez espiritual sabe dónde está. La real madurez espiritual sabe dónde está. En saber que Dios me pide a mí hacer cosas que Él en Jesucristo estuvo todo el tiempo 100% dispuesto a hacer. Humillarse, no maldecir cuando lo maldecían, no responder
no vengarse. Eso es madurez. Hacer aquellas cosas para las que nosotros decimos, no, yo no estoy preparado para eso. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pues si es mi enemigo, le puedo dar pero un bocado. Si tiene sed, dale de beber, le puedo dar pero vinagre. ¿Se acuerda que el Señor dijo, tengo sed? Y le dieron a beber. ¿Qué le dieron a beber? Porque haciendo esto, dice la palabra del Señor, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Le dije el domingo pasado que la palabra ascuas son brasas, carbón encendido. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice el versículo 4. Paciencia, ¿de quién? ¿La paciencia de quién? La suya, la mía. No está hablando de pasividad, es permanecer firme sin soltarse de Dios. La idea de la prueba es que usted se mantenga agarrado de Dios. No hay dinero, no hay ahorita, parece que no va a haber. Manténgase agarrado del Señor. ¿Se recuerda lo que Job dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ay, pero es que es bonito recitarlo. Pero cuando usted va y si algún día va y abre su refrigerador y no hay nada, allí es donde se va a conocer su y mi madurez espiritual. Recuerde que el apóstol habla de, los dos, Pedro y Santiago, hablan de diversas pruebas. El propósito siempre es el mismo. Las pruebas son diversas. Dios trabaja en nosotros mientras esperamos. ¿A cuánto le gusta esperar? A muchos de nosotros, a mí no me gusta esperar. Y yo creo que muchos de nosotros no nos gusta esperar. Por eso no compro casa. Porque para que le digan si sí o no le van a dar la casa son de 30 a 45 días. No me puedo esperar tanto tiempo. Nomás por eso no. Sí. Imagínense, se va a hacer un examen. Un examen que el médico le dijo, tienes que hacerte este examen y es urgente que te lo haga. Y va, llama a la aseguranza y le dice, miren, no tenemos fecha, tenemos hasta el otro año. ¿Y qué tiene que hacer? Esperar. ¿Y cómo se lleva esa espera? Con angustia, hermano. Y con queja. ¿Cuántos hermanos acá, ustedes, hermanos que les gusta la cocina? Cocinar, digo, porque de repente puede empezar la cocina, hasta a nosotros también nos gusta, pero ir a la cocina. Pero cocinar, el pan, ¿fue en la Navidad? ¿Que hizo tu mamá la semita? Hay un pan tradicional del Salvador que se llama semita. Nosotros no somos antisemitas, somos pro-semita, 100%. Y mi suegra se paró temprano, no sé desde qué horas. Porque cuando nos paramos ya huelía. Pero ella hace una semita riquísima. Pero es un proceso usted. Uf. ¿Sabía usted que para hacer, mire, el pan necesita tiempo para fermentar? Eso cuando ya trabajó la masa y están con aquello que estira y encoge, estira y encoge. Si se saca antes del horno, ¿cómo queda? Pues queda cruda. Y el pan tiene un fenómeno. Si usted dice, me quedó crudo, se dio cuenta que estaba crudo, bien crudo, y luego lo quiere volver a meter porque lo arrebató usted, no le va a quedar igual. ¿Por qué? Porque lo quería sacar antes de tiempo. Así nos pasa muchas veces en medio de la prueba. Queremos que ya pase esto, que ya termine esto. Hermano, muchos así hacemos. Queremos salir de la prueba antes de tiempo y eso nos hace quedar espiritualmente inmaduros. Porque queremos salir de la prueba así ya. No, yo quiero que esto pase ya. Y con esto quiero cerrar. Todavía voy a tener algo para el próximo jueves, Dios mediante. Hebreos 6:12 dice, no queremos que se vuelvan perezosos, dice la versión Dios habla hoy. Escuchen, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia
están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Mire la versión de nosotros, la Reina Valera dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Ay, no nos cambió la palabra. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En la iglesia se dice mucho quienes toman la promesa de Dios, quienes arrebatan las promesas de Dios, quienes quieren ver las promesas de Dios. Pues tiene que leer eso para que pueda ver las promesas de Dios. Primero le dice que no sea perezoso. Nos dice a nosotros. ¿Qué significa esto? No debemos anticiparnos. No debemos querer decir, no, yo me voy. Cuando viene la prueba, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y así pasó. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Esperé, dice. Esperé a Jehová. A veces venimos nosotros con el irrespeto delante del Señor y decimos, Señor, lo quiero, pero lo quiero ya. Un predicador muy famoso que hace muchas cosas raras, muy famoso. Una vez él estaba hablando de la riqueza, del dinero, y él decía, riqueza, el oro y todas esas cosas, yo las quiero ya. Yo no quiero calles de oro. No sé, que la Biblia dice que no van a entrar ladrones, porque va a haber mucho oro en esas calles. Por eso dice la Biblia que los ladrones no van a entrar. Porque si no, rapidito van a empezar a quererle quitar ladrillos. Lo malo es que no van a tener dónde ir a venderlo. Pero él dice, lo quiero ya. ¿Se imagina que usted venga y le diga, Señor, sácame de esta prueba, pero quiero que me saque ya? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, mira, si no dejas, en versículo 4, tenga la paciencia su obra completa. Si no dejas que la paciencia en la prueba se complete, mijo, vas a salir reprobado. Sencillo, vas a salir reprobado. E Isaías 40, 30 y 31 dice, los muchachos, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiere usted esperar? Recuerde, aún los muchachos, aún los jóvenes, especialmente los de nuestro tiempo, porque ya no los hacen como los de más atrás de nosotros. Los hipotes de hoy no les puedes poner un cántaro de agua. Yo por lo menos creo que llegué a ponerme un guacal de ropa, tal vez. Pero un cipote de los hijos nuestros, usted le pone, no, primero la esposa, le va a decir, salvaje, ¿qué estás haciendo conmigo? Los muchachos se fatigan y se cansan, no todos, yo sé que no son todos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Usted dice, los jóvenes, si son los que deben de tener más fuerza. Pero aún en ellos hay debilidad, dice el profeta. Aún en ellos hay problemas de resistencia. No así con los que esperan a Jehová. Estos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿quiénes? Los que esperan, no los que se desesperan. Los que, como el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Paciencia. Si no tiene paciencia, hermano, no sé qué va a pasar con usted, pero le aseguro que su fe no va a ser fortalecida. ¿Qué sucede cuando no esperamos en el tiempo de Dios o el tiempo de Dios? Hermano, cuando no esperamos el tiempo de Dios, arrebatamos las cosas. Sí. No vamos a ver la página completa. No vamos a ver completamente la obra de Dios.
Así que termino con este consejo para usted. Aprender a esperar es parte del crecimiento cristiano. Aprender. La paciencia es aprendida. Y nada se aprende si no se practica. Nada se aprende si no se practica. A una de mis hijas le regalaron unos patines de línea, las llantas de línea, que van así en línea. No como los viejitos que tenían 4, como un carro. Y lo probó un par de veces y dijo, no puedo. Con 1 o 2 veces que pruebe, no se va a hacer profesional. Nadie se hace profesional de la noche a la mañana. Queremos ser expertos en la palabra del Señor. No lo va a hacer de la noche a la mañana, hermano. Hermano, yo hago cuenta de mi cristianismo 30 años. Usted. 30 años. Y yo quisiera conocer la Biblia, ya sería, me avergüenza. ¿Tú crees que lo digo 30 años con orgullo? No. Yo debería de conocerme la Biblia. Yo oía a un predicador, ya murió él, pero este señor, alguno de ustedes lo va a hallar alguna vez en YouTube. Él dice, usted pone a la gente así en línea, le gustaba poner a la gente en línea. Usted váyase a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 32 al 37, y usted Apocalipsis, no sé qué, y usted Mateo, y así se va todo. Y decía, y la gente leyendo. Y la gente se equivoca, decía, no dice así, dice así, y le corregía. Una Biblia andante ese señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Yo tengo 30, muchos de ustedes apenas están empezando. Aprovechen el tiempo, hermano. Busque la palabra de Dios. Sea experto. Eso le pide Pablo a Timoteo, que sea bien versado en la palabra del Señor, que sea bien entrenado en las cosas de Dios. La madurez espiritual no se mide por el conocimiento, eso sí. Se mide por la experiencia de practicar ese conocimiento. Y eso es lo que cuesta. Póngase de pie, vamos a orar. Fe en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Mire, yo no sé lo que va a pasar. A mí no me gusta andarme metiendo, sugiriendo cosas de que, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero ¿ha visto cómo están de convulsionadas las noticias? Yo no veo noticias, pero me llega por ahí información. ¿Ha visto cómo se está convulsionando ahorita aquí? No solamente el país. El gobierno hizo una movida que hay 2 países que son muy poderosos que están diciendo, si no retroceden, ya van a saber. ¿Y acaso nosotros decidimos eso? No lo decidimos. Lo que sí decidimos es estar aquí. Pero mucho mejor que eso, nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, confiamos en ti, pero ayúdanos a que no sea solamente de nuestros labios. Señor, el apóstol dice que la prueba de nuestra paciencia tiene que ser completada. La prueba de nuestra fe tiene que ser completada. Padre, tenemos confianza que cuando nos hallemos en diversas pruebas, tú nos vas a ayudar a salir de ellas, Dios. Pero te rogamos que nos ayudes a entender, Señor, que tú no vienes a nuestras vidas a probarnos para destruirnos, sino para pulirnos como el oro es pasado por el fuego. Aunque perecedero, el fuego le ayuda para poderlo pulir, para poder quitar las impurezas. Señor, te ruego que vivamos nuestra fe en medio de estos tiempos turbulentos, como debe ser, agarrados de tu palabra, afianzados en la esperanza que no avergüenza, la esperanza de saber que nosotros no somos de este mundo, que hemos nacido de nuevo
y que, como dice tu palabra, andamos por vista, no por vista, sino por fe. Y esa fe está en Jesucristo. Te damos las gracias, oh Señor, porque tú vienes a nuestra vida para transformarnos. Pero la transformación no solamente incluye bendiciones, cosas buenas que nosotros anhelamos, sino que también incluye pruebas. Pero tú nos vas a librar del día malo, y esa es nuestra esperanza. Te ruego, Señor, que nos lleves con bien a casa y que nos sigas enseñando, aún estando, como dice el salmista, en nuestras camas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.